Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Es un placer empezar esta sección con un hombre muy tecnológico, pero también con valores humanos, con cualidades humanas muy claras. Hay un tema importante y es que aparte de tener unas buenas hard skills, tienes que tener unas buenas soft skills. Tienes que saber empatizar, tienes que saber comunicar, tienes que saber expresar todo aquello que después venderás o propondrás a nivel tecnológico. No es suficiente con esa hard skill, con esa experiencia. Él ha sido director ejecutivo en toda Europa de Panasonic, de una empresa tan importante como Panasonic. Después de aquella aventura, evidentemente ingeniero en telecos, economista, 2 másters. Después de aquella aventura en Panasonic, en una gran multinacional, él emprende una vía propia, es CEO y es creador de una empresa propia que se llama Nexiona. Ellos son desarrolladores de soluciones de IoT profesionales con tecnología software propia. IoT es Internet of Things. Él es Jaume Rey. Jaume, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Oye, la IoT, la Internet de las cosas, ¿qué es? Vamos a empezar por ahí. Hoy vamos a explicar qué es la Internet de las cosas, Internet of Things. Hay muchos topicazos, hay muchas medias verdades, hay muchos equívocos. ¿Qué es? Tú que te dedicas a explicarlo, a hacerlo y a proponerlo a todo el mundo, ¿no? Porque te mueves por todo el mundo. Bien, el Internet de las cosas, el IoT, Internet of Things, básicamente se refiere a la capacidad, digamos, de darle voz a las cosas. A ver, vuelve a decir esto, explícamelo. Darle voz a las cosas. Sí, significa que las cosas hablan. Por ejemplo, un bolígrafo y una botella de agua. ¿Qué diálogo pueden establecer un bolígrafo y una botella de agua? Pues para empezar, saber a quién pertenecen y saber si deberían estar juntas o saber si la botella de agua está llena o no, si necesita rellenarse, el bolígrafo, saber si tiene suficiente tinta, si necesitas ir a hacer un cambio de tinta, si se ha usado suficiente, si la cantidad de tinta que hay te permitirá, durante cuánto tiempo te permitirá escribir, vas a iniciar un viaje, te llevas tu bolígrafo favorito y a lo mejor ya sabes que no te va a durar lo suficiente, ¿no? Este tipo de cosas son las que se pueden obtener de los equipos de cualquier dispositivo, como un bolígrafo, una botella de agua, un coche, un ascensor o un micrófono. Y la persona queda aparte, Jaume, es decir, la persona, tú y yo, que somos los que hemos creado esta tecnología, o sea, el humano que ha creado esta tecnología, queda mirando, queda de espectador cómo las cosas hablan entre ellas. No, porque de hecho, y eso es un elemento muy importante en el Internet de las cosas, aquí el más importante no son las cosas, somos nosotros. Uh-huh. O sea, no tiene ningún sentido que las cosas hablen entre ellas, claro, si eso no nos aporta ningún valor a nosotros. Por lo tanto, hemos de entender que el Internet de las cosas no es nada más que permitir que las cosas digan cosas, sí, pero cosas que no sean relevantes a los seres humanos. En función del ser humano. Exacto. O sea, es buscar información en un lugar donde hasta ahora no era posible conseguirla. Hasta ahora, para saber si una botella de agua estaba llena o vacía, sí, tenías que ir hasta la botella y verla. Ahora se puede saber simplemente con un sensor de peso, sabiendo que en función del peso estará más o menos llena, si está siempre colocada en el mismo sitio, léase un probador de perfumes en una tienda, uh-huh, ¿no? O, por ejemplo, un sensor de volumen, el que te puede decir si está llena o no. Hay muchas formas de saberlo. Pero vuelvo a repetir, lo más importante en el Internet de las cosas es que la información sea relevante para nosotros. Claro. Que las cosas hablen entre ellas y eso no nos aporte nada. Eso es una pérdida de tiempo y de dinero, por no decir algo más grueso que por radio sonaría muy mal. Mejor que no. Tú tienes un lema muy chulo y dices que si lo que haces tiene valor para la sociedad, ganas dinero. Correcto. Va un poco por ahí. Sí. El valor que tenga lo que haces, el sentido que tenga lo que haces. Exacto. O sea, el Internet de las cosas tiene que estar planteado para que aporte valor a aquella persona que requiera esa información. Si no tenemos esa capacidad, si no tenemos la capacidad de hacer que las cosas nos aporten información relevante, uh-huh, que nos permita tomar decisiones, no la necesitamos. Entonces, por eso, el fundador de Panasonic lanzó un eslogan que era Profit is the reward of society, que significa que el dinero que gana una empresa es la recompensa que le da la sociedad a la empresa. Eso se puede aplicar al Internet de las cosas. Es importante y solamente de esta manera avanzará el negocio del Internet de las cosas cuando seamos capaces de conseguir información que sea económicamente relevante.
Me interesa mucho esta perspectiva. Vamos a seguir hablando de Internet de las cosas porque es un tema de presente, pero sobre todo es un tema de futuro. Dentro de muy poco tiempo, muchas cosas van a hablar entre ellas, siempre, como dice Jaume, siempre en función y con el sentido de ayudar, de mejorar la vida de nosotros, de las personas, de los hombres y mujeres que habitamos este mundo. Nexiona, Jaume Rey, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.